Ok, pues muy buenos días nuevamente chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con nuestra segunda clase de esta semana número 3. Les comento que todavía no sabemos cuándo van a ser los parciales, pero pues existe la probabilidad de que sea en la siguiente semana o bien dentro de 15 días, es decir, de la semana que viene a la siguiente, ¿vale? Normalmente se dan de 3 a 4 semanas de clase y luego vienen los parciales, entonces es algo que ustedes deben ir contemplando. No dejen de entregar actividades y por favor, si tienen alguna situación, recuerden que pues tienen que platicarlo con los maestros y si no hay solución con sus docentes, entonces se acercan con su tutora, que en este caso soy yo, para que les pueda apoyar, ¿va? No se les olvide que para cada una de sus clases deben de tener su espacio, todavía no sabemos cuándo vamos a regresar de forma híbrida, pero tengan su espacio y tengan su cámara encendida. Bueno, el tema de hoy es expresión y su importancia. A ver, permítanme. Ok. Vamos a estar viendo lo que es el tema de la expresión. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? Que podamos dar a conocer el tema de la expresión, los tipos de expresión que existen y las formas en cómo nos comunicamos y expresamos lo que son nuestros pensamientos y también lo que son pues nuestras ideas, ¿vale? Ahora bien, vamos a empezar con el primer término que es la expresión. Bueno, la expresión como tal es el movimiento que tiene pues algo interno hacia el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que es la demostración de lo que está en mi mente, es la demostración de a lo mejor un sentimiento que tuve en el momento, es la demostración de una emoción, ¿vale? Entonces, la expresión queda como un acto íntimo en el que se transforma un mensaje que el emisor pues envía al receptor, lo cual obviamente esto se convierte en un proceso comunicativo. Y bueno, existen muchos tipos de expresión. Tenemos, por ejemplo, la expresión artística, la expresión literaria, la expresión poética, la expresión teatral, la expresión corporal, facial, sonora, oral, escrita, ¿vale? Son los tipos de expresiones que hay. Sin embargo, pues cada una de ellas tiene sus propias especificaciones donde justamente pues nos permiten a nosotros poder pues entender a qué se refiere, ejemplo, una pintura, una fotografía, una escultura, un mensaje de texto, un WhatsApp, una publicación de Facebook, porque recuerden que también la forma en cómo nos expresamos se ha ido modificando pues de acuerdo a las situaciones y circunstancias que vivimos. Entonces, anteriormente se utilizaba, ejemplo, la carta para poder comunicarnos con una persona lejana. Hoy mandamos un correo electrónico o le hacemos una llamada, una videollamada, etcétera. Entonces, aun cuando se modifique el medio, pues sigue teniendo una expresión, se sigue dando a conocer pues la circunstancia, el pensamiento o la idea, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí que una forma de poder expresarnos más común dentro de la expresión lingüística, pues decíamos que todo lo lingüístico son palabras, que pueden ser palabras escritas o pueden ser palabras pues habladas. Sería la descripción. La descripción es un dibujo hecho en palabras. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que podemos trabajar mediante lo que es la descripción? Pues podemos dar a conocer características físicas, características de cualquier tipo. Por ejemplo, si yo les digo, pues es grande, tiene pétalos, es de color amarillo, entonces posiblemente me van a decir, pues es un girasol, ¿no? Porque es grande y tiene pétalos y es amarillo, pues girasol. Entonces ustedes me van a poder adivinar o van a poder decir a qué se refiere a partir de las características esenciales de ese objeto, de esa cosa, de esa persona, de ese lugar o de lo que estemos hablando. Son rasgos. Ahora, cuando hablamos de personas, no solamente involucra un aspecto físico, también un aspecto posiblemente más interno, ¿no? Como una cualidad. Pues es responsable, es bondadoso, es no sé, es respetuoso y entonces ya estamos hablando de cualidades también, pero eso no podemos decir de un objeto.
¿Por qué? Porque obviamente son aspectos distintos. Entonces, la descripción depende de qué estemos haciendo, ¿no? O a qué nos refiramos, si a un objeto, a un lugar o a una persona. Y bueno, también tenemos lo que es la narración como otra forma de expresión lingüística. La narración va un poquito de la mano con lo que es la descripción, porque al final se está dando a conocer características esenciales de algo, solo que dentro de la narración se utiliza un poquito más en ciertos sucesos, que puede ser en un cuento, puede ser en una leyenda, puede ser en, no sé, en cualquier otro tipo de escrito. Sin embargo, tienen que tener un orden cronológico forzosamente. Si hablamos de una novela, tiene que tener un orden y una secuencia, lo que nosotros estemos dando a conocer. Y normalmente la narración es un aspecto fundamental para lo que son algunos libros, porque bueno, en estos libros justamente pues se da a conocer como la atmósfera o el clima de lo que estemos platicando, ¿no? Algo que les platiqué la semana pasada o que les comenté es de que ustedes tenían que escoger un libro. Yo espero que ya todos tengan el libro que escogieron para que podamos hacer nuestro círculo donde vamos a compartir y al azar van a estar dando a conocer cómo empieza su libro, ¿no? O de qué está tratando. Todavía no me pueden dar la reseña completa porque a menos de que hayan escogido un libro sumamente pequeño. Entonces, para que lo tengan en lo tengan ahí. Dime, Axel. ¿Cuándo va a ser eso de que tengan, bueno, que compartamos lo del libro? Yo creo que lo vamos a hacer la siguiente semana. Les voy a dar la hora para que lo podamos trabajar, ¿vale? O sea que esta semana leemos el libro. Esta semana, bueno, desde la semana pasada tendrían que haberlo empezado a leer. Sin embargo, pues ya lo elegiste la semana pasada, esta semana léelo, pero no completamente, porque pues no, depende del libro, ¿no? Si escoges un libro muy grande, pues igual tanta lectura no vas a terminar. Entonces yo creo que puedes empezar para compartir, ¿vale? Ok, gracias. De nada. Bueno, otro punto importante para poder expresarnos es la argumentación. La argumentación se utiliza justamente para que nosotros podamos persuadir a las personas. Y la persuasión es cuando nosotros queremos que las otras personas compren nuestras ideas o, bueno, no que compren, sino que puedan compartir la misma idea que nosotros tenemos. Entonces, la argumentación pues permite ya sea el rechazo o la aceptación de una propuesta que nosotros podamos tener. Si, ejemplo, yo estoy a favor del aborto, entonces voy a dar todos los argumentos que considero válidos para que ustedes entonces compartan esa idea de estar a favor del aborto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no puedo convencer a todos. A lo mejor Luis dice, no, maestra, yo no estoy a favor. A pesar de todo lo que dijo, no estoy a favor. Es válido. Sin embargo, la argumentación es todo lo que yo tuve que decir para tratar de persuadir. Entonces, eso es lo que hacen, por ejemplo, los vendedores, los comerciales, anuncios publicitarios, trabajan mucho lo que es la persuasión, pero la argumentación se da más, por ejemplo, como en un discurso político, se da un poquito la argumentación, temas para debatir muy sociales como, no sé, la eutanasia, el aborto y demás, que son temas muy sociales, también se da lo que es la argumentación. Otro aspecto importante para que nosotros podamos expresarnos es la exposición, que es una forma lingüística donde nosotros damos a conocer un tema, donde damos a conocer hechos, ideas acerca de algo en específico. El propósito es informar a las demás personas pues acerca de ese tema, acerca de esa situación, de esa noticia o lo que estemos hablando, ¿vale? Y bueno, normalmente, pues cuando nosotros estamos haciendo una exposición, tenemos que saber qué tipo de audiencia tenemos. Posiblemente voy a exponer el tema de programación, ¿no? De Java, vamos a suponer. Pero si yo estoy dirigiéndome a ingenieros en sistemas computacionales, licenciados en informática y demás, entonces yo tengo que utilizar como expositora un lenguaje, pues, específico del área y también un nivel
un poquito más alto en conocimientos. ¿Por qué? Porque posiblemente en la audiencia haya personas especialistas en ese tema. Entonces yo tengo que tener las herramientas necesarias para poder responder alguna duda. O bien evitar equivocarme o dar información errónea. Entonces, siempre que nosotros vayamos a exponer, tenemos que estudiar el tipo de audiencia que tenemos. Si mi audiencia tiene un nivel alto de intelecto, entonces yo tengo un mayor compromiso para poder, pues en este caso, dar a conocer el tema. Digo, no significa que si a lo mejor vamos a dar el tema a alguien o a personas que desconocen, tampoco los vamos a engañar, porque no es así. Siempre tenemos que prepararnos. Sin embargo, sí tenemos que considerar pues esos aspectos de qué tipo de audiencia es a la que yo me voy a dirigir. Y bueno, en las exposiciones pues se utiliza mucho lo que es la argumentación y también lo que es la descripción, ¿vale? No se les olvide tomar su primer captura de pantalla, que sería cuando salen ustedes y una de las diapositivas. Y les voy a poner justamente lo que es la pregunta, ¿vale? Que tienen que responder en el chat. Dice, ¿qué tipo de expresión utilizas más para dar a conocer tus sentimientos o ideas? ¿Vale? Entonces, esa es la pregunta detonadora a la cual van a responder en el chat. Y bueno, sus compañeros que no pudieron estar presentes la estarían respondiendo en los comentarios en YouTube. Y nada más recordando, los que ven la grabación y que pues van a tomar ahí sus capturas, tienen que tomar su primera evidencia respondiendo a la pregunta detonadora y la segunda es interactuando con algún compañero. Pero si por alguna razón no hay ningún compañero con quien interactuar, entonces tienen que poner una conclusión del tema. ¿Qué les dejó? ¿Por qué es relevante? Y demás, ¿vale? Pequeña de unas 3 líneas, ¿vale? Para que así lo consideren. Ok, pasando a lo siguiente que decíamos que estamos hablando de los tipos de expresión. Tenemos de expresión lingüística, tenemos lo que es el análisis. Dentro del análisis, nosotros vamos a comprender todo en partes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues desfragmentamos un texto, ¿no? Normalmente nos llega un texto, lo particionamos y entonces de esa manera comenzamos a clasificarlo para poder comprenderlo un poquito más. Eso es lo que precisamente nosotros hacemos cuando estamos analizando cierta información, ¿vale? Identificamos también lo que son las diferencias, lo que son las semejanzas y buscamos cuál sería el común denominador de ese texto para poder trabajarlo de esa manera. Y normalmente cuando nosotros analizamos algo es porque vamos a realizar algún producto. Y bueno, ese producto, ¿cuál sería? El producto podría ser un resumen, un esquema, un ensayo, una exposición y demás. Ahora, dentro del resumen, ¿qué es? Un resumen es reducir un texto. Si a lo mejor yo tengo un texto de 2 páginas, pues lógicamente que mi resumen no podría ser de 2 páginas. ¿Por qué? Porque el resumen es hacerlo más pequeñito, pero teniendo en cuenta las ideas principales y las ideas secundarias, lo que platicábamos en otra clase, ¿no? Que decíamos justamente, ¿qué pasa cuando nos dejaban hacer resúmenes en la escuela? Cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, pues comenzábamos a subrayar según nosotros todo lo importante. Y digo según nosotros porque hasta a mí me pasó decir de punto a punto, pues voy escribiendo, ¿no? Y eso es lo que hacemos, o por párrafos, digo, creo que es una práctica normal cuando apenas estamos aprendiendo a realizar resúmenes. Ya posteriormente, conforme pasa el tiempo, decimos, ah, no, antes de que yo tenga un resumen o que comience a escribir mi resumen, tengo que analizar y antes de analizar tengo que leer. Entonces leo, analizo y entonces escribo con mis propias palabras lo que entendí de ese texto. Por lo tanto, si el texto es de una cuartilla, mi resumen tendría que ser de la mitad, que es media cuartilla, ¿vale?
Eso es justamente el resumen. Y bueno, hasta aquí terminamos con los tipos de expresión que hemos estado pues platicando en este momento, que fue descripción, argumentación, narración y otros más. ¿Qué más podemos platicar acerca de la expresión? Bueno, podemos platicar que la expresión se puede dar también de forma oral y de forma escrita, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues intervienen lo que son los signos lingüísticos que dijimos que son las palabras. Dentro de lo que es la expresión oral, es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben de seguirse para poder comunicarnos. Y bueno, estas pautas tienen que ser sin barreras. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser un mensaje claro, que tiene que ser un mensaje directo, que tiene que ser un mensaje coherente, que nosotros antes de poder emitir ese mensaje lo tenemos que pensar, inclusive lo tenemos que analizar bien el cómo lo vamos a dar a conocer, ¿sí? Eso sería dentro de lo que es la expresión oral. Ahora vamos a ver de la expresión escrita. Dentro de la expresión escrita consiste justamente en exponer lo que son los signos convencionales. ¿Cuáles son los signos convencionales? Los que ya conocemos, que la A es una bolita y un palito. ¿Sí? Esos son los signos convencionales, como ya nos enseñaron a escribir, ¿vale? Pero bueno, estos signos convencionales, esta escritura, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que debe de ser ordenado. Nuestro pensamiento, así como lo pensamos, no podemos expresarlo, tenemos que darle forma, tenemos que darle una coherencia. Por eso es de que les dejo trabajar los foros, porque los foros nos permiten justamente expresarnos de manera escrita, pero al interactuar no le puedes poner cualquier cosa, tienes que pensar el mensaje que debes de mandarle a tu compañero o compañera. Y este tiene que ser cordial, y este tiene que tener pues las reglas gramaticales, y tiene que trabajar, pues tenemos que checar la ortografía, es decir, son muchos elementos. Pero lo que sí podemos mencionar es que en cualquier expresión escrita hay dos componentes. El primer componente es que el objetivo es el hecho o el tema que nosotros vamos a expresar, es decir, ¿por qué estamos escribiendo? ¿No? Debe de haber una razón, aun cuando sea una tarea, pues esa es la razón del por qué estoy escribiendo en el momento. Y el segundo es el personal o subjetivo, es decir, lo que yo quiero dar a conocer, lo que yo quiero comunicar con mi mensaje, ¿vale? Entonces, ya sea una petición, ya sea un saludo, sea lo que sea, yo siempre tengo que pensar bien la estructura en cómo se va a ir mi mensaje. Y también tengo que saber a qué tipo de audiencia. No va a ser lo mismo mandarle un mensaje a mi mamá que mandárselo a mi maestro, que mandárselo al coordinador, que mandárselo a mi amigo. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cada persona, pues obviamente, es distinta y, bueno, pues también la forma en cómo me comunico con ellos, pues lo va a hacer, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? Ninguno, profe. No, profe. Ok. ¿Qué importancia tiene el que nosotros que sepamos expresarnos adecuadamente? La expresión no solo es hablar, que nos quede claro. Yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta si están aburridos, si están cansados o cansadas, si están contentos, si están calmados o calmadas, inclusive si están preocupados, simplemente con observarlos. ¿Cómo? Pues obviamente a partir de las facciones, ¿no? De su carita, de cómo están ustedes moviéndose. Por ejemplo, puede haber alguien que se esté moviendo muchísimo, a lo mejor ya está cansado, ya quiere levantarse, posiblemente está desde las 7 de la mañana sentado, ya quiere pues desayunar algo, ¿no? Posiblemente. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos que todo el tiempo estamos emitiendo un mensaje, todo el tiempo. No hay momento en el que no estemos dando a conocer algo, un pensamiento, un sentimiento, ¿vale? Entonces, tenemos que nosotros cuadrar muy bien que lo que estemos pensando se refleje en nuestro cuerpo, que lo que estemos sintiendo se refleje en nuestra carita. Porque si yo digo que estoy feliz, pero mi rostro no muestra felicidad, por obviedad mis compañeros o las demás personas no lo van a notar.
Y entonces en ese momento es cuando ya no hay una congruencia. Entonces, si yo estoy pensando algo, todo tiene que ir congruente. Cuando se hacen las exposiciones, por ejemplo, yo siempre les digo, ensayen antes, véanse cómo están hablando. ¿Por qué? Porque eso nos permite mejorar. Si ustedes se ven, se autoanalizan y pueden decir, ah, aquí como que me trabé, como que dije muchas veces la palabra X, la voy a cambiar por un sinónimo, me tardé más de lo debido, hice silencios incómodos, no sé, hay aspectos que mejorar. Entonces, una manera en cómo nosotros podemos mejorar, pues es analizando la forma en cómo lo estamos realizando. Por ejemplo, en casita, posiblemente muchos todavía no tengan una buena expresión oral o verbal. Entonces, ¿qué sugerencia igual hago? Hagan lectura en voz alta. La lectura en voz alta les permite escucharse y al mismo tiempo mejorar lo que es su expresión. Porque digo, a veces pasa que de pronto estamos leyendo y como que nos trabamos. A todos nos sucede. Yo creo que no existe una persona que no le suceda. Sin embargo, si yo me trabo demasiado o tengo muchas complicaciones a la hora de leer, entonces posiblemente requiera pues una estrategia para mejorar mi expresión verbal. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La expresión, como les decía, es un aspecto muy natural. Todos desde que nacemos tenemos expresiones. Hay autores que mencionan que hay expresiones asociadas a la genética o bien asociadas a un aspecto familiar, que ya se traen, ¿no? Por ejemplo, fruncir el ceño, hay autores que dicen que es algo que es de familia, o sea, algo que se hereda. Hay otros que dicen que no, que es algo que se va aprendiendo con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que creamos una teoría o nosotros pensemos en otra, lo importante es que todo el tiempo estamos dando a conocer, ¿vale? Lo que pensamos y lo que creemos. Y bueno, también existen lo que son las expresiones artísticas, que como les decía, interviene la poesía, la música, digo, a muchos de nosotros nos gusta la música y un tipo de música en específico para cuando estamos leyendo, cuando estamos aburridos, cuando estamos tristes o cuando estamos felices. Entonces, eso también es un tipo de expresión artística. Y hay personas que les gusta mucho dibujar o los dibujos, por ejemplo, también los tatuajes, ¿no? Es una forma de expresión artística, o sea, no podemos decir que artístico solamente es lo que vemos en Bellas Artes, no funciona así. Artístico es todo lo que involucre, pues, una expresión distinta a lo que estamos acostumbrados, que sea más allá de lo verbal o de lo escrito, ¿sí? Y bueno, a eso se refiere justamente lo que son estos tipos de expresión. Pero bueno, ¿qué pasa si yo no tengo una buena expresión oral o bien una buena expresión escrita? ¿Qué puedo hacer yo para poder mejorar? Bueno, si nosotros ya identificamos que no tenemos una buena expresión verbal o una buena expresión escrita, por lo que sea, entonces tenemos que buscar opciones para poder mejorar. Lo que les decía, uno, antes de que ustedes se expongan, siempre hagan un ensayo previo. Pónganse frente al espejo o aquí, por ejemplo, ustedes se pueden estar observando todo el tiempo. Al observarse pueden identificar que, pues a lo mejor que expresiones están haciendo con su rostro, con sus manos, si a lo mejor están abriendo mucho la boca o no le están abriendo nada, el tono en cómo están hablando, si es pues un tono todo el tiempo así, ¿no? Como bajito o es un tono muy fuerte que hace que se escuche como grito. Entonces, aquí una estrategia sería hacer un ensayo previo, vernos siempre antes de que nosotros podamos pues llegar hacia esa exposición, ¿sí? Después de eso, también podría ser a lo mejor checar lo que es nuestra expresión corporal, bailar, no sé, algo que nos pudiera dar coordinación. Por eso es de que desde que somos pequeñitos, pues existen distintas materias, ¿no? Educación física, educación artística, lo que pues son las exposiciones que nos hacen que las trabajemos desde que vamos en la primaria. Entonces, todo va fomentando a este aspecto, ¿no? Cuando se ve el tema de radio en la primaria, en la secundaria, televisión y que nos ponían a actuar en una obra, ese tipo de cosas nos permiten mejorar tanto la expresión corporal como la artística y demás, ¿vale? Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de
exposición del día de hoy, del abordaje de este tema de la expresión y los tipos de expresión que existen. Y ya con esto tienen los elementos necesarios para poder realizar su diagrama de Ishikawa, que en esta semana pues lo vamos a estar trabajando como actividad. Todavía no les subo las indicaciones, pero ya saben que tienen que basarse de las dos clases, la de ayer y la de hoy, para poder realizar justamente este esquema. Recuerden que el diagrama de Ishikawa es el de causa y efecto, pero no lo vamos a trabajar así, solo lo vamos a trabajar en forma. ¿Qué quiere decir? Pues solamente que sea en formita de pescadito, ¿vale? Eso sería lo, digamos, en forma, a eso me refiero. Y bueno, yo espero que ya hayan hecho su test de ortografía, porque pues es importante que vayamos mejorando con el tiempo, participar en el foro número 3. Si alguien todavía tiene, todavía no sabe cómo participar, puede ver el tutorial y bueno, ya tienen los elementos para su collage de evidencias. Recuerden que son 4 collages, ¿vale? No se les olvide las actividades, los rubros de evaluación, por favor, ya estamos muy próximos a lo que es la evaluación y cualquier duda o situación estoy para servirles. Muchas gracias chicos y chicas, pórtense bien, cuídense muchísimo y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿vale? No se les olvide leer su libro, por favor. Les encargo muchísimo leer su libro porque lo vamos a estar compartiendo. Sí, profe, hasta luego. Sí, profe. Sí, Adiós, profe. cuídense Muchas gracias. muchísimo. Hasta luego, profe.